Asociación Misionera Desarrollo Integral Familiar presenta Preparándome para instruir. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Preparándome para instruir, con el misionero William Lobo, a partir de este momento. Bendito. Levante sus manos. Muy buenas tardes, estimable teleaudiencia. Nuevamente aquí, dándole gracias a Dios y a ustedes por la sintonía y a su canal 19 para para compartir la palabra de Dios, algo sumamente maravilloso, algo especial, verdaderamente siempre pensando en que ojalá la mayoría de los hogares lo hagan con su familia, con sus hijos. Sabemos que es un mandato de Dios y que nosotros lo presentamos siempre aquí en la introducción del programa, Deuteronomio 6 al 9, que hay que poner a la familia en la palabra, reunirse, leer la palabra, sacar el tiempo. Esta educación que se le da a los hijos va a ser lo mejor que usted puede hacer, porque es algo que va a quedar en sus corazones, en sus mentes, va a quedar para siempre, para siempre. La palabra queda, dice que nunca regresa vacía, la palabra queda y todo lo que contiene la palabra verdaderamente en cuanto a principios morales, en cuanto a la dirección de Dios, en cuanto al propósito de Dios, es verdaderamente algo grandioso. Así que si usted no lo ha hecho, pues es bueno que empiece a hacerlo ahora y diga, bueno, reunámonos hoy y empecemos a compartir la palabra y abramos el libro aquí maravilloso. Y empecemos desde Génesis y qué lindo, ¿verdad? Ojalá todos los hogares tuvieran esa perspectiva y salga la ignorancia que existe en una gran cantidad de personas de la palabra de Dios, ya que nos han engañado, nos han dicho que la palabra aquí, que la palabra allá y que solo la puede. No, eso no es cierto. Realmente toda la persona que verdaderamente recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios le da la sabiduría y la revelación. Así que todo es ponerse en contacto con Dios, todo es proponerse, y qué más que una educación bíblica a su familia. Eso es algo que va a quedar para siempre, mejor que, sin menospreciar cualquier cosa en la tierra, pero no hay nada más excelente que el conocimiento de la palabra de Dios. Está por encima de todo lo que es material y todo. Bien, vamos a compartir hoy un pasaje interesantísimo aquí en Segunda de Reyes, capítulo 5. Se denomina Eliseo y Naamán. Eliseo, que fue sucesor de Elías, y ya aquí aparece en este capítulo 5 una de las intervenciones de Eliseo con Naamán. Vamos a empezar a leer este capítulo y vamos por partes, ahí lo vamos comentando para que no se nos haga muy largo cuando ya terminemos y se nos ha olvidado el principio, ¿verdad? Muy bien.
Empezamos así, leo para ustedes, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Bueno, vamos a compartir esta parte aquí hasta el versículo 6. En esta primera parte nos presenta el ejército de Siria, que tenía un general muy valeroso con el nombre de Naamán, y le había dado muchas victorias al rey, por eso lo tenía en gran estima. Ese era un gran general. Pero este era un hombre leproso, y esa lepra pues era un problema. Y me imagino que este general pues con esa lepra pues no se podía sentir bien y tenía que estar arreglando cómo curarse, cómo sanarse. Y hay una mujer aquí que viene del pueblo de Israel que la habían tomado cautiva, y ella era la que le servía a la mujer de Naamán. Y le dice que si había en la tierra de Israel, había alguien que podía, un profeta que podía sanarlo de la lepra. Entonces, imagínense, cuando uno tiene una persona con una enfermedad tan terrible como la lepra, saber que había alguien que podía sanarlo. Entonces, eso impactó a Naamán, que lo comentó al rey. Entonces, el rey, como lo estimaba tanto, le dijo: vaya, y yo le envío cartas y vaya al rey de Israel. Pero aquí aparentemente hay un error en el sentido a la hora de enviarlo, porque no entendieron bien cómo era, creyeron que el rey era profeta. Y entonces dice luego que el rey leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. El rey más bien lo que hizo fue enojarse, porque Naamán llega con esas cartas y el rey se siente muy acorralado, porque él no es una persona, él es el rey de Israel, pero él no es una persona que sane ni cosa por el estilo. Era el profeta el que podía hacer ese trabajo, pero en ese momento llegó mala la información. No se dice aquí qué fue lo que pasó, pero lo cierto del caso es que el rey de Israel, la forma en que se envió la nota no fue la mejor. Tal vez se vio haber dicho otra cosa, que había un profeta que podía sanarlo ahí, para que el rey de Israel pues lo remitiera. Pero le llegó al rey de Israel la carta como si fuera él, entonces se puso bravísimo. Pero vamos a ver qué pasa con el verso 8. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, se envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió
un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Bueno, ya aquí Naamán por fin llega con su séquito y sus caballos y sus regalos, porque le habían dado tamaño, un montón de regalos, mandaron ahí dinero y piezas de oro y mudas de vestidos y talentos de plata, o sea que le llegó con todo eso para darle a la persona que iba a sanarlo. Y llegó el profeta Eliseo. Entonces Eliseo, vamos a seguir con el verso 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. ¿Verdad que ya le está dando aquí las instrucciones para que él vaya al Jordán, se lave y quede limpio? O sea, estaba sencillo, como lo está poniendo aquí Eliseo, para una persona que tenga fe en el Dios de Israel, pero vamos a ver qué pasa con Naamán. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ya Naamán venía preparado para la forma en que Eliseo lo iba a sanar. Según él, las cosas se iban a dar en una forma X. Pero en realidad todos los que hemos leído la palabra y todos sabemos que nuestro Dios, Jehová, es muy especial y Él usa diferentes maneras y muchas formas para hacer las cosas y no necesariamente, por eso Dios dice que mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos tus caminos, porque Dios tiene formas de operar, tiene formas maravillosas, Él siempre hace. Pero él tiene su forma de operar y aquí en esto, Naamán hasta se enojó, porque él creía que él iba a llegar y lo iba a tocar y ya iba a quedar sano. O sea, una forma humana de pensar, no una forma en que Dios piensa, porque Dios piensa diferente y Él tiene sus formas de hacer las cosas y de probar la fe. Porque aquí Naamán está siendo probado en la fe. Que habló, dice aquí, él cuando dice enojado, dijo que saldrá luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová. Ya él sabía que el Dios de Israel se llamaba Jehová. Entonces dice, ahora llega y invoca a Jehová y me pone la mano aquí en la frente, donde yo tenga la lepra y desaparece. Esa fue la forma en que Naamán resolvió la forma en que Dios iba a sanarlo. Y ya lo que hemos experimentado, la mano de Dios en muchas formas, se da uno cuenta verdaderamente que Dios es tan especial que puede pasar tantas cosas y pueden ocurrir diferentes sucesos, pero Dios siempre quiere, Él siempre quiere sanar, Él siempre quiere salvar, Él quiere siempre trata de que las personas sean fortalecidas en la fe y por eso Él hace las cosas diferentes. En realidad siempre Él tiene propósitos, Dios tiene siempre propósitos y aquí uno de ellos propósitos vemos que está probando la fe en Naamán y ya le dijo cómo, que se bañara en el Jordán. O sea, ya eso afectó a Naamán porque no era como él quería, sino que ya era otra cosa. Me imagino que Naamán en ese momento estaba pensando en más que todo, ¿qué estaba haciendo Eliseo, el profeta, y no qué estaba haciendo Dios? Porque si él se hubiera puesto a pensar que no era Eliseo el que lo iba a sanar, sino que era la mano de Dios a través de Eliseo, porque así es como Dios opera a través de los hombres. Cuando Dios habla de que nosotros tenemos que poner manos, ungir con aceite para que las personas sean sanadas y todo eso, el que hace la sanidad es el Espíritu Santo de Dios. Eso es algo que ya nosotros tenemos muy claro. O sea, no es el hombre, no es Eliseo, no es Elías, no es ningún profeta. En realidad Dios usa a los hombres y ya hemos visto que hasta animales, como el caso de Balán y el burro que vio al ángel y todo eso. Y en este caso, Naamán se enojó todo. Y entonces vemos el verso 8 que dice, Abana
y Farfar, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ahora no solo eso, sino que está diciendo que ese río Jordán no es tan bueno como los ríos que hay en Siria, que tiene Abana y Farfar. Habían dos ríos posiblemente muy caudalosos y bonitos y buenos ahí en Siria. ¿No son mejores Abana y Farfar, ríos de Damasco? ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? O sea, ya dijo que todas las aguas de Israel son menos que las aguas de Siria. A veces estaba bravo que yo no sabía ni lo que estaba diciendo. Esta forma, estas historias, estos pasajes bíblicos son interesantísimos y aún más, y hasta se pasa uno lindo leyendo, ¿verdad? Porque uno las cosas que suceden aquí. Muy bien, vamos con el verso 13. Dice, mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harás? ¿No la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es qué pasaje más lindo, qué verso más precioso ¿verdad? Al final se le bajó la cólera y entonces como los criados lo ayudaron, ¿verdad? Porque si no le meten el hombro ahí, él ya se va todo enojado para allá y se lleva todos los camellos y se lleva todos los caballos y se lleva todo lo que traía, la plata y el oro y todo. Ya él se iba a ir bravísimo, ya me imagino. Pero los criados le hablaron y lo convencieron. Y entonces se fue, descendió y se zambulló 7 veces en Jordán y se dio la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de niño y quedó limpio. ¿Usted sabe qué impactante puede ser eso? Irse una persona leprosa y que llegue y se zambulle 7 veces en un río y es sano y sale toda la carne como la de un niño. Yo me acuerdo aquel pasaje de Jesús, ¿recuerdan aquel pasaje que Jesús cogió barro y le echó saliva y se lo puso ahí al ciego y todo eso? Así es Dios. Por eso yo cuando veo estas cosas, más bien, y a la vuelta, pero le ayudo 10 veces o 20 veces, no sé, y me da risa, me muero de risa de todo, porque es interesantísimo ver cómo Dios hace las cosas y cómo Dios se mueve, cómo Dios cumple su propósito. Y en realidad aquí Dios movió a los criados también, o sea, para que ellos hablaran y convencieran a Naamán. Así que aquí esto va más allá de lo que uno ve aquí. En realidad, que los criados hablaran en esa forma, otro criado se queda callado y dice, no, vámonos que están mejor las aguas de allá y nos bañamos allá todos, allá en Siria. Y no, más bien ellos lo hicieron que él se zambullara y se zambulló las 7 veces y quedó limpio de la lepra. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, dice el verso 15, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para orar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo.
Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Qué lindo. Aquí vemos también entonces que Naamán ya reconoce el poder de Dios, reconoce que no hay otro rey en los cielos y sobre toda la faz de la tierra que Jehová. Él reconoce a Dios y todavía le dice, preocupado porque sabe que el rey de él va a adorar a Rimón, su Dios, y que él va a tener que acompañarlo porque él es su siervo, el rey está sobre él y entonces él va a tener que acompañarlo. Entonces hasta prepara el terreno así para que Dios, Jehová, no lo castigue a él ni se enoje porque él va a tener que acompañar al rey, su señor. Aquí vemos esto interesante porque en realidad hay cosas que los hombres tienen que hacer y esto se puede dar en cualquier momento en que alguna persona creyente tenga que acompañar a un nuevo creyente, ya sea que es su jefe o su señor en este caso, me refiero aquí en la tierra, y tiene que hacerlo porque tienen otros dioses, otra forma de pensar, y sin embargo, vea que qué lindo porque él, ya reconociendo a Jehová y dice que va a sacrificar para él se va, o sea, ya no hay Dios Rimón para él. El Dios de Naamán es Jehová en este momento, por la forma en que él lo ha bendecido, en la forma en que él lo ha sanado. Y hasta le dice al profeta cómo va a ser en el caso de qué va a suceder cuando él lo acompañe, pero que Dios le perdone. Y él entonces le dice el profeta, ve en paz. O sea que no hay problema, en realidad lo importante es el corazón de él, o sea, el corazón de Naamán que ya está para Dios, para Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Eso es algo de lo más lindo, es saber que Dios conoce todos los corazones, así que si usted es fiel con Dios, aunque esté en situaciones diferentes o tenga que pasar por momentos como ese de acompañar a alguien a adorar a otro Dios y que uno le dice a Dios, Dios mío, perdóname porque tengo que hacerlo, o que lo mandan a la guerra tal vez, y tengo que ir a la guerra, aquí el rey dice o el presidente dice que tengo que ir a la guerra, ¿qué voy a hacer, Señor? Ya, y yo tengo que ir y tengo que derramar sangre, Señor, pero yo tengo que obedecer las leyes de la tierra, pues sí, está escrito también, ¿verdad? Hay que hacerlo, y habrá que hacerlo, y dice, pero él saca esa parte de sí para decirle a Dios, a Jehová, Señor, perdóname si yo me veo comprometido a adorar o a estar en presencia de otro Dios y que mi superior tenga que adorarlo, perdóneme por ese momento. O sea, el corazón de Naamán es limpio delante de Dios, él muestra su fidelidad para con el nuevo Dios, el Dios de la tierra es Jehová. Y ahí él se convierte, es una forma, una conversión genuina, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, pasamos al 19, dice, el 20 sería, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, le bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Él dijo, bien, mi señor me envía a decirle, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que me des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en sus bolsas, sus 2 bolsas, y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él.
Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran, que se fuesen. Qué tremendo. Vean lo que está haciendo el criado de Naamán, se llenó de codicia. Como vio que Eliseo no le había tomado nada, porque Eliseo estaba cumpliendo el mandato de Dios, eso era un propósito de Dios, definitivamente un propósito de Dios, desde que esa mujer que que empieza la historia aquí, que empieza ese suceso, la criada de la esposa de Naamán le dijo que había un profeta que podía curarlo, que lo podía sanar. Había un hombre en la tierra de Israel que podía sanarlo. Ya había un propósito de Dios en ese momento, o sea, y Eliseo sabía muy bien que cuando todas estas cosas se dieron, que el rey le dijo lo que había pasado y que había venido ese Naamán con cartas y todo del rey de Siria, entonces ya él sabía que Dios tenía un propósito ahí. Y entonces no podía tomar nada, ya Dios había puesto en su corazón eso y él no tomó nada. Pero Giesi, el criado, sí se fue a sacar platica y todo eso, a sacar oro y a sacar el talento de plata y vestidos nuevos y todo eso. Y esa avaricia tan terrible, sin saberlo Eliseo. Vea que eso es una forma que una persona por la codicia llega a pasarle por encima a su señor, porque él le servía a Eliseo y sin embargo le pasó por encima y hasta mintió, porque dijo que habían dos jóvenes de los hijos de los profetas que habían venido y que ellos había que llevarles esos vestidos y esos talentos. Entonces Naamán se los dio porque Naamán estaba deseando más bien darle todo lo que traía. Entonces le dio los vestidos y le dio eso y los talentos y se vino y los escondió en su casa. Verso 25. Y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira, vea qué terrible. Ya había mentido 2 veces, como 3 veces había mentido. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Oye, este es un juicio, un castigo terrible. Esta palabra y toda la lepra del sirio se le pasó a Giesi y se llenó totalmente de lepra. Estaba blanco, dice, como la nieve. Ve, hasta donde llega la codicia ciega. Así que ¿cómo hay que cuidarse de nosotros mismos? ¿Cómo las personas tienen que guardarse de estas cosas? Porque qué terrible. Usted se puede imaginar lo que es a ese criado por desobediente y por meterse por un poco de plata y unos vestidos y bueno, y un montón de mentiras y quedó blanco, leproso. Ya se sabe que también, de hecho, Eliseo lo echó. Ya no va a servirle a un profeta como Eliseo. Y usted sabe lo que es servirle a un profeta de esos. Cuando leemos todas las historias de Elías y Eliseo, de las cosas tan grandes que esos siervos de Dios hicieron, de los señales y prodigios que Dios hizo a través de ellos, bueno, tremendos. Y estar sirviéndole a una persona de esas, o sea, viendo la mano de Dios en ellos, y todo por un poco de plata y unos vestidos. No es verdaderamente. La verdad es que el castigo que le llegó
estaba bien puesto porque él mintió y también le desobedeció a su, lo traicionó prácticamente, traicionó a su Señor, porque a espalda de él hizo todo esto. Y eso no es, nunca es bueno traicionar los principios, hacer cosas a espaldas, a hurtadillas, del lugar, de la casa, del puesto que estamos, esté donde usted esté en el lugar que esté, le sirve a quien le sirva, usted debe ser una persona recta. Así que no le vaya a pasar a usted como Eliseo por estar ahí ambicionando cosas, codiciando cosas, dinero, o bienes materiales, o fama, o lo que sea. Pasarle por encima a las personas que están sobre usted, que tienen autoridad sobre usted. No se nos ocurra nunca, líbranos, Señor, de eso, porque vea qué juicio le llegó. Toda la lepra que había dejado el otro en el Jordán le pasó a él. Esto es una historia maravillosa, esto es una historia lindísima. Yo cada vez que la leo, bueno, me gozo, me lleno. Y veo verdaderamente que el Dios que tenemos es un Dios maravilloso y justo. Él es justo, Él es justo. Y Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Así que bueno, entonces, ya pasamos esta parte y vamos a tener una pausa para entrar al llamado que viene después de este cántico, que va a ser la pausa de estos dos. El llamado. Muy bien, estamos en este segundo segmento donde ese es el llamado. Sabemos que toda vez que la palabra de Dios es predicada, sabemos que cada vez que pasamos por lugares, ya sea predicadores en la calle o que escuchemos mensajes por la radio, por la televisión o por cualquier otro medio, y escuchemos palabra de Dios, entonces estamos ante un llamado, porque Dios nos está hablando a través de su palabra, nos habla para que nosotros cambiemos de actitud y vivamos no conforme a los rudimentos del mundo, sino que nos ajustemos a su palabra. Este es el momento del llamado. Entonces, sacamos este tiempo siempre porque hay personas que tal vez no han hecho ese compromiso con Dios y queremos dedicar este tiempo para que usted lo comprenda. Entre lo que Dios hizo a través de Jesús, todo ese sacrificio de Jesús que viene a morir, a dar la vida por nosotros, que estuvo un tiempo sobre la faz de la tierra y predicó después de haber él preparado, de haber ayunado 40 días, 40 noches y todo, y empezó su ministerio. Verdaderamente vino a nosotros la salvación ya, porque ya Jesús, después de que muere, resucita, todo cambia, todo cambia. Ya algo que era una promesa en el Antiguo Testamento se vuelve en una realidad en el Nuevo Testamento, porque Jesús da su vida por nosotros y con ello ya nos reconcilia con el Padre. Pero hace falta dar un paso entre lo que Dios hizo a través de Jesús y lo que nosotros tenemos que hacer, porque ¿qué hacemos nosotros con decir, bueno, yo sé la historia de Jesús? Usted se puede saber toda la historia de la Biblia, pero no pasa nada. No. Lo más importante es cuando usted quiere vivir, o sea, no es el conocimiento de la palabra solamente, es la vivencia de la palabra. Cuando usted dice, yo voy a vivir conforme a la palabra,
porque Dios establece un estilo de vida a través de esta palabra. Él establece un estilo de vida, Dios pone el cómo. O sea, hay que morir para vivir. Si usted quiere ser de Dios, usted tiene que ir verdaderamente apartándose de muchas de las cosas y de casi todas de las cosas que no son precisamente la vida en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que Dios habla su palabra, está llamando a que la gente diga, bueno, yo voy a tomar esta decisión. Voy a vivir conforme a la palabra de Dios, voy a leer la Biblia y voy a hacer la voluntad de Dios. Ahí es en ese momento cuando usted está arrepentido, se ha alineado con Dios, es lo primero. O sea, sin el arrepentimiento, sin el deseo, sin ese corazón verdaderamente que usted quiera rendírselo a Dios, decir, Señor, voy a caminar, voy a vivir conforme a tu palabra. Ya usted arrepentido, pues muy bien. Ahora tenemos que poner los ojos en Jesús resucitado. Sabemos que Satanás es muy astuto y él busca diferentes formas en que las personas vivan y no tengan verdaderamente una relación con Dios. Sabemos que Dios tenía un plan y quedó en la cruz ya. El plan de Dios se cumplió en la cruz, pero al resucitar vienen todas las bendiciones, vienen todas las promesas de Dios a cumplirse. Así que, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué queda hacer en este momento? Lo que necesitamos ahí ya no es solamente la historia, sino que lo que necesitamos en este momento ya es vivir esa palabra. Tenemos que vivir esa palabra intensamente porque ya la vida de nosotros va a ser diferente. Entonces, ese momento en que usted dice, yo ya no voy a vivir como he venido viviendo, ya no quiero vivir como a mí me parece, ya no quiero vivir conforme a lo que el mundo estableció según los rudimentos del mundo. Yo voy a vivir conforme a la palabra. Vea que cuando usted dice esas cosas, entonces lo que viene es que usted tiene que recibir a ese Jesús que resucita, al Jesús de Apocalipsis capítulo 1, que aparece al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos, ahí aparece Jesús y él queda casi como muerto, porque podemos imaginar lo que es la presencia de Dios ya resucitado, glorificado, con ojos como llama de fuego, cabellos blancos, dice que el rostro como el sol y una voz como estruendo de muchas aguas. Es un Jesús tan precioso, tan maravilloso, tan sublime, que no lo puede resistir esa presencia y casi queda como muerto el apóstol Juan. De modo que ese es con el que tenemos que hablar, no el que aparece en las iglesias, que aparece ahí en una cruz y ahí se queda la gente pegado en la cruz y no ha tomado todo lo que Dios nos ha dado, porque ya la parte esa quedó atrás, porque ahora viene que es una vida nueva, nacer de nuevo, una vida diferente, una vida de acuerdo con todas las bendiciones que Dios establece en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, no es quedarse ahí, más bien es cambio total. Así que las religiones lo que hacen es hacerle creer a uno con un poquito y todo. No, usted tiene que hacer un alto en el camino y decirle a ese Jesús de Apocalipsis que yo quiero que tú entres en mí, para que me revele la palabra, para que me guíes, para que me transformes. Así que si usted no lo ha hecho, si usted no ha hecho ese pacto con Dios, pues este es el tiempo, este es el momento, y para eso sacamos ese espacio que se llama el llamado. Así que si lo ha comprendido bien, entonces usted ahora póngase verdaderamente en la presencia del Señor y diga estas palabras, lo vamos a guiar para que repita con nosotros las palabras que debemos de decirle a nuestro Jesús glorificado. Señor Jesús, en este momento yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal, y te recibo en mi corazón
Y como tú, oh Dios, es el que das el Espíritu Santo, la promesa del Padre, en este momento que se estoy recibiendo, recibo el Espíritu Santo de Dios y paso de muerte a vida, porque Jesús es vida. Además recibo perdón de todos los pecados, mis pecados, y en el cielo, delante de los ángeles, como dice Lucas 12:8, estoy siendo inscrito en el libro de la vida, estoy siendo reconocido como hijo de Dios, y por tal como heredero y coheredero con Cristo de todo lo que Él tiene. Además soy embajador, porque estoy recibiendo el mensaje y lo puedo compartir en mi casa, con mis amigos, con mi familia, en el camino donde esté. Soy también rey porque tengo autoridad, porque la palabra dice que aquellos que crean echan fuera demonios y hablarán nueva lengua, o sea que hay autoridad como rey. Y también como sacerdotes que somos, porque Dios nos constituye reyes y sacerdotes, tenemos ya que ministrar la palabra, todo lo que hoy aprendo, todo lo que hoy he leído lo puedo compartir. Así que por eso nosotros llamamos esto preparándome para instruir. Yo tengo que prepararme para instruir a otro, porque esto es una cadena de bendición. Así no podemos quedarnos ahí en la casa con los títulos de rey, sacerdote, embajador y no hacemos nada. Tenemos que darle cuenta un día a Dios de todas estas cosas que nos ha dado y por lo tanto tenemos que llegar un día a su presencia y dar cuentas con Él de qué hicimos como reyes, qué hicimos como sacerdotes y qué hicimos como embajadores. Así que si usted hizo esta oración ahora, vamos a orar por usted ahora mismo para que verdaderamente Dios le dé una sabiduría, una revelación y sobre todo que ponga el querer como el hacer para que usted sea tierra fértil. Porque recuerde que la palabra puede caer junto al camino, en espinos o en piedras. Pero para que uno sea tierra fértil, tiene que ser verdaderamente sensible a la voz de Dios. Por lo tanto, si ya hizo esta oración, entonces vamos a hacerla por usted en este momento. Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, hoy has inscrito en el libro de la vida a estas personas que han hecho esta oración a través de este canal 19 o que lo hagan mañana, próximamente a través de YouTube, pero que se glorifique, Señor, en la vida de todos y cada uno de los que hagan esta oración, que han comprendido que hay un paso que tiene que dar el hombre entre lo que Dios hizo y lo que nosotros tenemos que hacer para recibir la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo glorificado en nuestra vida como Señor y Salvador. Bien, Señor, bendice a todos aquellos que han hecho esta oración y multiplica la bendición no solo física, también espiritual, sobre todo, y en lo material, Señor, para que puedan ellos verdaderamente salir adelante en sus compromisos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ya ahora nos vamos a aprovechar en un tiempo que nos queda para hacer oración. Tenemos compromisos. Hay una hermana que me llamó, que ella es madre de 3 hijos especiales. Bueno, eso... Cuando ella me dice eso, que necesita oración, que tiene 3 hijos especiales. ¿Usted se puede imaginar una señora, una madre con 3 hijos especiales? ¿Y qué amor tiene esta madre? Porque ella dice, bueno, yo confío en Dios, quiero oración para que el Señor me supla necesidades, porque ella tiene necesidades inmediatas. Ella se llama Claudia, necesita pagar la luz y... pagar el agua y bueno, todas las cosas que nos pasan, los recibos a fin de mes o a principios de mes. De modo que vamos a orar primeramente por ella, Señor. Padre de la gloria, Señor, te ponemos a esta hermana Claudia y estos 3 hijos para que tú, Señor, oh Dios de la gloria, muevas en su barrio, Dios mío, muevas personas para que ella pueda
y bendícelas, Señor, en la forma en que tú, oh Dios, operas. Dale, Señor, ahí ellas, sobre todo, fortaleza y bienes materiales que están necesitando para resolver sus problemas económicos, Señor. Sabemos que tú, como dice tu palabra, que tú das y alimentas a todos los seres, Señor, en esta faz de la tierra. Tú eres el proveedor y nadie, Señor, ni personas ni animales padecen necesidad, porque tú siempre estás atento a eso, como le dijiste al siervo Job. Tú alimentas a los animalitos, a todos, a los leoncitos y a todos que te piden. Tú los alimentas, Señor. Así que gracias, amado Padre, por esa madre forzada, y bendícela en gran manera a ella y a sus hijos. Y, Señor, y a aquellas personas que puedan ayudarle a ella, Señor, una gran bendición, Señor, también. Queremos orar también hoy por los enfermos, porque sabemos que hay muchas personas que están enfermas, que están pasando muchas necesidades en los hospitales. Tal vez necesitan trasplantes de órganos, o tal vez algunos que han tenido accidentes y necesitan transfusión de sangre y todo eso. Padre de la gloria, vamos a orar por todos los que están enfermos en los hospitales, en todo el mundo, Señor. Oh Dios mío, guía a los médicos, porque verdaderamente tú te glorificas a través de cada uno de ellos, así como hay un médico en la palabra que es Lucas, Señor, y aparece seguro, posiblemente él había tenido experiencias al ver los milagros, señales y prodigios, donde vio que verdaderamente no son los médicos, sino que siempre está la mano de Dios sobre ellos, sobre los profesionales en medicina y sobre aquellos que, aunque tal vez no tengan acceso a los hospitales, Dios también se glorifica en la vida de ellos, Señor. Entonces, Padre de la gloria, provee a todos esos que están en los hospitales, Señor, de salud. Ayúdalos, guárdalos, pero sobre todo, Señor, que se cumpla tu propósito, porque muchas veces tú permites que vengan enfermedades y cosas de estas para que la gente reflexione, para que la gente se vuelva a Dios. Muchas cosas, como hemos visto en la palabra, es para la gloria de Dios. Otras son a causa de los pecados, las maldiciones y otras cosas. Entonces, Señor, para esas personas pedimos que se arrepientan, Dios mío, que en este momento que están pasando esas situaciones digan: no, yo he actuado mal, yo he vivido mal, verdaderamente no he buscado a Dios. Así que, Señor, para ellos, Señor, quebrántalos de tal manera que ellos puedan volverse a ti y reconozcan que nosotros sin ti no somos nada, Señor. Así que por todos los enfermos, Señor, para una u otra forma en la cual tú sabes cómo operar, Señor. Tengo un hermano muy amado, que es el hermano Evelio, que está en este momento. Hemos estado orando por él, porque él está verdaderamente pasando un momento difícil. Pero él y nosotros tenemos convicción de que Dios lo va a sanar, y si no es que ya lo sanó, ¿verdad? Porque verdaderamente Dios quiere siempre lo mejor para nosotros, eso lo sabemos, pero todo es en el tiempo de Dios y todo es de acuerdo a la forma en que Dios sabe operar. No es como vimos el caso de Amán, ahora no es como el hombre quiere, es como Dios en su potestad así lo ha dispuesto. Así que esos enfermos. También vamos a interceder por las personas que están en las cárceles. Imagínense lo que es en estos tiempos difíciles, sabiendo casi todos los que amamos a la palabra que ya el tiempo del rapto está muy cerca. Así que si ese tiempo está tan cerca, que verdaderamente es el momento de más bien doblar rodillas, es el tiempo de ver, de esforzarse más en la presencia de Dios, porque su venida está cerca, y que nos encuentre haciendo así, o sea, que nos encuentre en este momento el Señor hablando su palabra, haciendo llamado, ayudando a las personas que están con problemas, intercediendo por los enfermos, intercediendo por los cautivos, para que la gloria de Dios se manifieste plenamente. Ahí también queremos orar por la paz de Jerusalén, por el pueblo de Israel, conforme al Salmo. Dice el Señor que
habrá bendición para todos los que la aman. Así que tenemos que estar orando por la paz de Jerusalén y por el pueblo de Israel. Sabemos que ese pueblo ha pasado terribles cosas, han querido exterminarlos a través de los tiempos. La cantidad de hermanos judíos que murieron en el Holocausto cuando el tiempo de Hitler, y todas las angustias y todas las cosas que han pasado, y nosotros también, porque el que está en Cristo es perseguido de una u otra forma, pero sabemos que Dios pide que por Jerusalén, así que oramos por la paz de Jerusalén en el nombre poderoso de Jesús, y también por los gobernantes en este momento, por todos los presidentes, por las organizaciones como la ONU, como la OTAN, como por todas las, ¿cómo se llaman estas? Las que de beneficencia, las instituciones de beneficencia, y como por la Cruz Roja, también por la policía, por todas las autoridades en todo el mundo, sean reyes, sean presidentes, en el nombre poderoso de Jesús oramos por ellos. Y en este momento, bueno, nos despedimos de su programa y los esperamos para el próximo, Dios mediante, si Dios lo permite, el próximo jueves a las 3 de la tarde, si así el Señor lo ha dispuesto. Amén. Amén. La Asociación Misionera Desarrollo Integral Familiar presentó Preparándome para instruir. Le esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones.